Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela para Publimetro Colombia y esto es Mujer y Sociedades de Feminismo Artesanal y nuestra invitada de hoy es la señora Paloma Valencia. Senadora, qué gusto contar contigo en este espacio. Hola, muy feliz de estar con ustedes, un saludo para todos los que nos están acompañando. Acá contándole a la gente que a Paloma siempre le sacan unas fotos bien horribles y unos memes y en fin, y uno la tiene aquí frente a frente y sientes envidia de que ya uno quisiera verse sin maquillaje así de bien. Ay, tan linda, Mar, muy querida, pero sí, yo soy poco de maquillaje a veces, como por verse más bonito. ¿Feminista o no feminista? Pues feminista en el sentido de creer en los derechos de las mujeres, pero yo no voy con muchos de los postulados del feminismo que más bien pertenecen a una ideología de izquierda. Sí, eso es como una estigmatización. Creo que muchas mujeres no han podido encontrarse con el feminismo por la falacia de que si el feminismo no es de izquierda, no es feminismo. Pues lo que pasa es que, digamos, las militantes del feminismo descalifican a las mujeres que no creemos en el aborto como derecho, que no creemos en la mujer como atada a la familia y dañada por la familia. Entonces hay como muchas cosas que yo creo que está bien que si alguien quiere un nombre para un cierto sector político lo utilice, y entonces quienes creemos en los derechos de las mujeres desde otra perspectiva lo hagamos desde las mujeres. Bueno, yo soy feminista, creo en el derecho al aborto y soy radical en que las mujeres somos putamente libres. Y justamente porque soy radical en que las mujeres somos putamente libres, tú estás aquí. Porque creo que también tu voz forma parte de esa diversidad femenina y a eso venimos, a disentir con respeto. Yo creo que el problema más grande del feminismo es que nosotros no hemos aprendido a disentir con respeto. No, yo creo que en el disenso con el respeto es súper importante, y el disenso es muy importante. La política se trata de eso, de que la gente pueda ver diferentes alternativas y escoger aquella que cree que le puede servir más a su país y a la solución de sus problemas. ¿Qué le dices a la gente que considera que eres una burguesa, que vienes de un linaje y que definitivamente como política no representas a las mayorías de las mujeres colombianas? Hombre, yo creo que la representación no la decide el que no le gusta a uno, la decide quien le quiere a uno. La política tiene eso, uno lo elige quien lo quiere, no lo saca quien no lo quiere. Abogada, filósofa, escritora, columnista de varios medios de comunicación, ahora youtuber, y abiertamente dices que no sabes, o sea, lo que se está diciendo es que no quieres seguir haciendo congreso, pero estábamos hablando y me decías que no estabas muy segura. ¿Podríamos desarrollar esa idea? ¿Qué va a pasar con tu vida política? Mi vida política continúa, la pregunta es si lo voy a hacer desde el Congreso o no. Yo no me estoy yendo de la política, estoy repensando si mi lugar en este momento es el Congreso de la República, en el que ya he estado 8 años, en el que yo creo que he sido una senadora muy cumplida, he presentado y he logrado sacar adelante proyectos de ley muy importantes, empezando por la ley de la panela, que hizo la medio bobadita de romper el monopolio de licores de los departamentos y permitir por primera vez que en Colombia legalmente vayamos a producir licores artesanales con los paneleros y los campesinos de Colombia. He presentado la reforma a la justicia en 3 ocasiones, he dado los grandes debates del partido, tanto las irregularidades de la elección del presidente Santos, las compras de las pistolas Sig Sauer y la implicación del mejor amigo del presidente Santos en el gobierno anterior, los incumplimientos de las FARC, y espero iniciar el año dando el debate sobre el paro y las afectaciones al sistema productivo. Y bueno, yo creo que hemos logrado posicionar una voz femenina y una voz, digamos, de muchos colombianos que en cambio sí se identifican más con las ideas que yo represento y con la manera de hacer la política desde las ideas. Yo como ciudadana, no como periodista, he visto cosas interesantes. O sea, yo he visto el trabajo, por ejemplo, con la infancia, me parece maravilloso, esa propuesta que tienes de garantizarle la educación a los niños. Hubo algo que a mí me sonó mucho cuando estuvo el tema de FECODE y dijiste abiertamente como, bueno, que el gobierno dé bonos para que los niños vayan a colegios privados. Muchas personas lo tomaron a mal, pero como madre yo dije, wow, podría ser una salida, porque hay familias que están necesitando que sus niños vayan ya a estudiar.
Y sin embargo, hubo gente que estaba viendo como la intención de que querías acabar con la educación pública. ¿Qué le dices a esas personas? Yo creo, Mar, que la educación tiene que ser pública en el sentido del acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo tiene que tener acceso a la educación y que en eso es que nos tenemos que concentrar. Que el edificio donde tú recibas la educación sea público y privado me parece totalmente secundario. Yo creo que la educación pública es interesante y es buena, pero lo que tenemos que lograr es que la gente pueda ir. No hay derecho que el 30% de los niños de este país, de los estratos más necesitados, que son los que dependen de la educación para transformar su vida, hoy no tengan presencialidad. Porque ya está estudiado, Mar, y esto no por mí, sino por los estudios internacionales, que la presencialidad está relacionada con el rendimiento de los niños en los exámenes. Colombia fue uno de los países con menos presencialidad durante la pandemia y por lo tanto con peores resultados en las pruebas PISA. Eso es absolutamente inaceptable. Tú no puedes dejar que un sindicato secuestre la educación de un país. FECODE tiene todo el derecho de participar y de pedir garantías y de buscar para sus afiliados lo mejor, pero aquí tiene que haber un doliente de los niños y de las familias de esos niños. ¿El paro sí fue hecho desde la mirada de Paloma por vándalos o había realmente ciudadanía sintiente ahí? ¿Fueron solo Claro que hay ciudadanía sintiente, Mar, claro que hay ciudadanía sintiente y hay jóvenes que con todo el derecho quieren salir a protestar. ¿Quién no va a querer protestar después de una pandemia? Después de que perdimos más de 510.000 micronegocios, de que el desempleo llegó a unas cifras pavorosas, que una mujer joven en Colombia está enfrentando un desempleo del 30%. Pues claro que hay razones para protestar. Lo que pasa es que también hay razones para que quienes generan violencia en este país infiltren los paros, como infiltran cualquier movimiento social muchas veces, porque eso tiene que ver con el deseo de caos, con el deseo de destrucción, con el deseo de creer que uno puede tumbar un gobierno legítimamente elegido. Hubo mucha gente que creyó que el paro era ocasión para tumbar a Duque y yo creo que ahí lo que había era una expresión también antidemocrática mezclada con los deseos válidos y absolutamente, digamos, sensibles de muchos colombianos que querían salir a protestar por lo que está pasando. ¿Un camino político sería la alcaldía de Bogotá? Un camino político es la alcaldía de Bogotá, un camino político es el Ejecutivo, un camino político hay muchos y hay que pensar muy bien hacia dónde queremos ir. ¿Y qué es esa historia de que el 50% de colombianos no la quieren? O sea, detrás de eso había un mensaje que tenía que ver con nosotras las mujeres, pero el titular fue que el 50% de la ciudadanía la odiaba. Claro, porque es que los titulares que ponen siempre frente a las mujeres siempre tienen algo tendencioso. Esa no era una crítica sobre mí, la gente salió a decir, sí, es que nosotros somos de los que odian a Paloma. Esos que dicen que odian a Paloma son los que se tiran la democracia en Colombia. Esos que dicen que odian a Paloma, y que puede ser Paloma, o María Fernanda Cabal, o Angélica Lozano, o Claudia López, o Ángela María Robledo, o Marta Lucía Ramírez, o cualquiera de las figuras políticas colombianas. Cuando uno sale a decir que uno odia a un político porque no piensa como uno, está dañando la democracia, Mar, porque lo que le está diciendo a las mujeres es que no son bienvenidas. Uno tiene que valorar a los adversarios políticos. La política no es un sitio para sacar un fusil para matar gente y mucho menos un bate para destruir las figuras políticas por el hecho de que piensan distinto. Por incómoda que sea, tengo que decirlo porque es importante. Una de las mujeres más matoneadas y fastidiadas en redes sociales es Paloma Valencia, sin duda. Así es. Y uno de los sobrenombres así más estándares es dizque la loca de los gatos. Y es con lo que más molestan y ponen el meme de los Simpson con la loca de los gatos y queda sobre la mesa, por ejemplo, el discurso donde yo la verdad, yo también digo, ¿dónde quedó la Paloma Valencia que hablaba idéntico a Álvaro Uribe? Es que era idéntico, parecía un clon. No entonces parece, pero... el discurso fue igualito, el tono de voz. El discurso huracanado, que es el que llaman huracanado, claro que lo puedo hacer. Fíjese, a mí me pusieron el sobrenombre de la loca de los gatos y la loca porque no les gustó el discurso. Y yo le cuento la experiencia que yo tuve, Mar. Una convención de 3.000 personas de pie en los asientos ovacionándome. Fíjese cómo son las noticias de tendencias. Sí, a ver. Tal vez es el éxito político más grande que yo he tenido como orador. Pero no te ves en lo cotidiano hablando tan parecido a Uribe.
No, yo no creo que yo hable parecido a Uribe. Yo ni siquiera soy paisa para tener acento paisa. Yo hablo de vos, pero porque yo soy de Popayán y también hablamos de vos. Pero yo creo que eso también tiene que ver con el tema de la estigmatización de las mujeres. Yo diría que el hecho de que uno hable duro y se pueda echar un discurso huracanado lo vuelven una burla en redes sociales. Y es muy distinto cuando tú estás en el evento y sientes la emoción que ese discurso puede generar y lo que transmite a las personas que están en un evento. ¿De verdad crees que tenemos el peligro de convertirnos en otra Venezuela? Me da miedo que el proyecto de Petro termine siendo un proyecto totalitario. ¿En qué sentido? En el sentido de acabar con el aparato productivo y no entregar el poder. Son las dos amenazas que yo veo que puede tener Petro, y lo digo por las semejanzas que tiene su discurso con Chávez. Ese socialismo del siglo XXI que destruye el sector productivo tiene una narrativa muy bonita, Mar, que es la revolución. Usted tumba todo y en ese lote puede construir el mejor país. Pero cuando usted tumba todo, todo se queda tumbado, queda destruido. Eso es como cuando decidieron que para hacer autopistas usted tenía que levantar el ferrocarril. Usted para construir no tiene que destruir nada. Y a mí me preocupa mucho un discurso que arranca con la privatización de los fondos de pensiones, que sigue con la suspensión de la producción del petróleo, que habla abiertamente de expropiaciones a través de impuestos altísimos sobre la tierra. Por supuesto que eso, ese es el camino hacia Venezuela, ese es el camino, infortunadamente. ¿Qué le dices a las personas que opinan que esa defensa y ese miedo pues a la segunda Venezuela es simplemente porque vienes parte de una familia terrateniente, de una familia productora de tierra, de una familia que, según, no lo digo yo, gente, o sea, yo hice un barrido de información, ella de qué está hablando? Los trabajadores no reciben salarios dignos, la mayoría de personas no tienen casa propia, lo que propone Petro es sensato en la medida que permite que otros puedan aspirar a tener la misma dignidad. Primero, yo hace mucho tiempo no tengo tierra en ninguna parte de Colombia, ni mi familia, hace mucho tiempo no tengo vínculos con eso. Mi mamá tiene una finca mediana, más bien pequeña, y produce arroz como muchas personas, pero no es cierto eso, porque si eso fuera cierto y esas fórmulas que propone Petro funcionaran, pues los venezolanos no estarían pidiendo limosnas en todas las esquinas de Colombia. Yo creo que esas son las realidades tosudas. El discurso puede sonar muy bonito y hablar de la igualdad, pero la realidad lo que está ofreciendo es la destrucción del sistema productivo. Y esa destrucción del sistema productivo ha fracasado en Venezuela, en Cuba, en la Unión Soviética y en todos los países que lo han intentado. Entonces, en Colombia sería igual. A veces la gente cree que los colombianos no tienen nada que perder y que si uno es pobre en Colombia es lo mismo que ser pobre en Venezuela, y no es verdad. Los pobres de Venezuela les está tocando venirse a Colombia porque a pesar de todos los problemas que tenemos, estamos mejor aquí que allá. ¿Cómo ves ese trato que le dio Álvaro Uribe a la senadora Liliana Rendón? Hubo un apoyo político al comienzo, hubo un guiño político, ella se retira del Congreso, deja todo por seguir una supuesta promesa política y al final pues se quedó sin el pan y sin el queso. ¿Eso no es una traición a las mujeres? Hombre, yo creo que las razones por las cuales Liliana Rendón no recibió el aval las conoce ella y las conoce el partido. Yo creo que hay razones que la opinión pública pues a veces no ve. Ok, entonces es algo así como que no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve oscuro lo es. A mí me causa una gran curiosidad que no solo tú, sino la gran mayoría de mujeres del uribismo afirman que pues prácticamente el uribismo ha sido feminista y que al uribismo le debemos tantas mujeres en el poder y se enorgullecen de que la vicepresidenta es mujer, y sin embargo muchas mujeres con esa experiencia han afirmado que no es suficiente que sean mujeres porque no se sienten representadas, porque sienten que incluso suben a quitar derechos femeninos. Hombre, yo creo que lo que pasa es que la política, uno no puede pretender que por ser mujer uno representa a todas las mujeres.
por eso hay partidos políticos. Hay mujeres de izquierda, hay mujeres de centro, hay mujeres de derecha, hay mujeres para todos los gustos. Por supuesto, si usted es una mujer de izquierda, pues no tiene por qué sentirse representado en Marta Lucía Ramírez, pero las mayorías de Colombia que votaron por Marta Lucía Ramírez nos sentimos representados en ella. Si se llega a despenalizar el aborto, ya porque se logra, ¿empezaría a dar la pelea para echar para atrás, para cambiar esa...? Yo no creo en el aborto como derecho. No creo en el aborto como derecho porque yo creo que la vida de quien está por nacer merece algún tipo de respeto. Yo respeto las causales que tiene la Corte Constitucional y me parece que son suficientes y completas. Y a eso le falta 3 temas que yo considero centrales. El primero, el tiempo de esos abortos. Eso que pasó en Popayán, nuestra tierra, de abortar un bebé de 9 meses, a mí me parece inaceptable. Creo que eso es un asesinato porque es un bebé que si usted lo saca de su mamá puede subsistir perfectamente. Entonces yo creo que necesitamos un tiempo y que eso no debe ser más allá del primer trimestre del embarazo. Segundo, la objeción de conciencia para los médicos. Yo no creo que a un médico que tiene convicciones religiosas usted lo pueda obligar a hacer un aborto, como no puede obligar a una entidad financiada con recursos, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, a practicar abortos. Y creo que Colombia tiene que lograr que esas objeciones de conciencia sean mucho más significativas. Yo el aborto como método anticonceptivo no lo puedo compartir. No, ninguna mujer inteligente comparte el aborto como método anticonceptivo. Eso no tiene sentido. Yo creo que las 3 causales que tiene la Corte son suficientes y creo que son suficientes porque yo tampoco creo que uno tenga que meter una mujer que no quiere tener un hijo a la cárcel, pero no creo que deba llevarlo a la categoría de derecho. Es distinto que usted acepte unas circunstancias donde una mujer toma una decisión difícil a que usted diga que ese es el derecho. Es que el derecho no es el derecho al aborto, es el derecho a decidir, son 2 cosas distintas, pero yo no vine a debatir, yo vine a conocer lo que Paloma tiene por decirnos, porque Mujer y Sociedad respeta todas las formas de ser mujer y este programa se ha caracterizado por la diversidad femenina, es lo que defiendo desde Feminismo Artesanal. Y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, Paloma, yo sí creo que las mujeres no vamos a poder hacer política si no aprendemos a disentir con respeto. Total. Y a crear puentes en lo fundamental. Así en es. ese sentido, yo siempre me cuestiono, ¿cómo vamos a hacer para que esa división de feministas políticamente correctas y políticamente incorrectas, incluso aquellas mujeres que dicen, no, yo no soy feminista, pero cuidadito, me quitan el derecho al trabajo. No, yo no soy feminista, pero cuidadito, me bajan el sueldo por ser mujer. Pero le tienen miedo a la palabra feminista. ¿Cómo hacemos para empezar a juntarnos? O sea, para mí ese es el reto. ¿Cómo vamos a hacer para que tú y yo busquemos una mejor realidad para las que no tienen educación, no han tenido oportunidades, ni siquiera saben qué es el feminismo y lo único que ven es un montón de viejas locas discutiendo? No, yo creo que lo importante es saber que la agenda de mujer es diversa y que no todos los temas nos unen, pero hay unos que sí. El tema de las brechas salariales, que está relacionado con las licencias de maternidad, que te las descuentan en tu vida laboral finalmente. El tema del cuidado para las mujeres. La agenda de cuidado de los hijos para las mujeres es fundamental, porque si tú eres una mujer que quiere trabajar, pero no tienes con quién dejar a tus hijos, pues te están coartando tu derecho a trabajar. Y uno lo que encuentra es que cuando uno tiene 34% de los hogares de este país con madres cabeza de hogar, aquí hay un deber de lograr realmente avanzar en esos proyectos de cuidado, que necesitamos una agenda que, por ejemplo, le dé a las mujeres cosas tan simples como una lavadora. Una lavadora le libera a una mujer 8 horas a la semana, 8 horas a la semana es lo que se gasta una mujer lavando la ropa suya y de toda su familia. Con una lavadora tú le liberas un día laboral a una mujer. Hay un montón de cosas que son pequeñas, pero que no por pequeñas no son fundamentales y en esas que tenemos que trabajar. Ni siquiera el 50% de las mujeres en Colombia tienen lavadora. No Ese es uno de los temas. Yo ahí tengo el proyecto, se llama Estado Contigo, pensado para
que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no sea el que llega cuando la mujer fracasa a quitarle los hijos, sino que llegue a ayudarle, que llegue a estar contigo. Esa mujer, cabeza de hogar que no tiene quien la apoye, debería estar el Estado al lado de ella, diciéndole, venga, usted la voy a meter en Familias en Acción, la voy a meter en el programa de esto que acaba de sacar en el Estado, que le mande la agenda, que haya una base de datos de las mujeres que no tienen trabajo, de sus habilidades, que pensemos cómo el Estado está del lado de las mujeres. No he logrado que me lo saquen. Yo estoy enamorada de esa idea y cuando la escucho, cuando escucho por lo menos digo, wow, pero luego aterrizo y digo, es Disney. ¿Y por qué es Disney? Porque una de las instituciones más corruptas en materia de derechos de los niños es bienestar familiar. Por eso es que yo creo que nosotros tenemos que cambiar el enfoque. Bienestar familiar hoy está diseñado para llegar cuando la familia fracasa. Es decir, cuando ya hubo maltrato y cuando ya hubo violencia sexual. Nosotros debiéramos tener un sistema de alertas tempranas donde tú pudieras saber por el peso del niño, por el rendimiento en el colegio, si hay razones para que el Estado esté pendiente de ese niño. Y estar pendiente no es llegar a quitárselo a la mamá. Muchas veces, un niño que le quitas el bienestar familiar a una mujer colombiana le cuesta más o menos 1,5 millones mensual tenerlo, ese niño. Con ese 1,5 millones, casi que con 200.000 pesos, tú solucionas el ingreso que tiene que tener esa madre y evitas el maltrato y evitas la violencia, porque muchos de esos fenómenos se dan por el estrés de las mujeres que están solas. Sin embargo, vuelve y juega. El plan está increíble. Yo quisiera hacer lo que fuera posible, lo que estuviera a mi alcance para apoyar, pero hay un problema serio que es la corrupción dentro del mismo bienestar familiar. Es decir, Cristina Plazas denunció un asunto de amiguismo en los cargos, pero esa es la punta del iceberg. Encontramos problemas con las madres comunitarias que no reciben los sueldos apropiados, las condiciones adecuadas para trabajar en los orfanatos y hogares de apoyo que supuestamente están para que bienestar familiar y ellos trabajen en enlace. Estamos encontrando que un cuidador tiene que hacerse cargo de 50 niños, cuando en ninguna familia una madre y un papá se hace cargo de 50 niños. En los orfanatos quieren que una persona cuide 50 niños. Entonces yo digo, ¿cómo confiar en que ICBF empiece a manejar un plan tan maravilloso, que ese es el ideal preventivo, de cuidado, cuando ni siquiera han sido capaces de hacer algo con lo que ya tienen? No, yo creo que es que, bueno, el tema de la corrupción no es del ICBF, es de una sociedad que se ha vuelto complaciente con la corrupción, una sociedad que gasta mucho tiempo odiando a quien piensa distinto, pero no persiguiendo a los corruptos. Nosotros hiciéramos las campañas que hacen contra mí y contra los corruptos, la gente empezaría a tener merecido. Eso es lo que les sugiero a los odiadores, ubiquen sus odios de mejor manera, porque es que uno tiene que respetar las figuras políticas por lo que hacen, así no piensen como uno, y perseguir a los corruptos, así sean del partido de uno. Y eso es algo que los colombianos tenemos que empezar a hacer, porque es que aquí hay banderas que sí nos pueden unir a todos: la lucha anticorrupción, la lucha contra la ineficiencia, la lucha contra la falta de acción del Estado en las cosas que hay que hacer, pero sobre todo pongamos a hacer el Estado lo que debería estar haciendo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una gran depuración, no solamente del ICBF, sino de muchas entidades públicas colombianas, que se han vuelto instituciones de trámite, donde los funcionarios creen que darle trámite al asunto es solucionarlo. Las cosas no están hechas hasta que están hechas, Mar. Las cosas no están hechas hasta que las haces. No es simplemente mandar una carta a un sitio, es hacerlas. Y yo creo que aquí tenemos que poner los puntos sobre las cosas que son importantes. Importantes son los niños de Colombia. Importante es su educación. Colombia no tiene que aceptar una educación mediocre. Nosotros debemos exigir la mejor educación posible para nuestros niños. Y eso empieza por la evaluación de los maestros. Uno no puede decir que es que los maestros tienen derecho a trabajar y entonces que si usted es mal maestro tiene derecho a quedarse. No, porque primero está el derecho de los niños a educarse. ¿Cómo hay que evaluar los maestros? Pues evalúe lo que aprendieron los niños. Si usted es la profesora de ciencias y hacemos el examen de ciencias, los niños les dan bien, a usted la ascendemos, la sacamos adelante. Hacen la evaluación de historia que enseñaba yo y le va mal a esos niños, pues me tienen que sacar del sistema a mí, porque nosotros tenemos que poner los puntos sobre lo que es importante. Y la educación de los niños, como el cuidado de los niños, son factores fundamentales. El cuidado de los niños lo que significa es la libertad de la madre, pero es también la formación en la primera infancia.
que determina las posibilidades que usted va a tener en el futuro. Nosotros tenemos que invertir en eso y dejar de gastar en cosas que son innecesarias, tanto contratista, tanto Estado que no sirve. Vayamos a lo que es importante. ¿Pena de muerte para los abusadores de menores? Hombre, yo la pena de muerte no la puedo compartir, porque primero no creo que tengamos un sistema de justicia capaz de eso, pero segundo, porque yo no creo en la muerte como redención de nada. La muerte es un final tremendo, pero yo sí creo que la cadena perpetua hubiera sido un buen mensaje porque es decirle a la ciudadanía, no hay crimen más grave en este país que abusar y violentar a los niños. Creo que eso teníamos que haberlo logrado. Lástima que la Corte lo tumbó. Hace, no quiero faltar a la verdad, 2, 3 meses fue noticia que en ICBF en Medellín estaban abusando de los niños y niñas. Entonces, a mí sí me preocupa. No era el ICBF, era un jardín de la alcaldía. Pero con alianza con ICBF. Pero de la alcaldía y subcontratado. Okay. Lo que es absolutamente inadmisible de ese caso es la cantidad de niños. La demora en haber hecho oídos a las denuncias de violencia sexual y la complacencia de quienes trabajaban ahí y que oyeron las denuncias de muchos padres y de muchos niños. Creo que esa investigación tiene que ir mucho más a quienes estaban ahí vinculados. ¿Y qué podemos hacer? Es que ya es un cliché, o sea, todos, incluyéndome, yo, todas. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, tenemos que investigar, pero cuando pasa el tiempo y vamos al hecho, no pasó nada. Mar, yo por eso he presentado otras veces la reforma a la justicia, porque este país no tiene una justicia que opere. Nosotros tenemos unos niveles de impunidad del 94% y si nosotros no logramos que la justicia procese a quienes cometen delitos y los meta presos, pues no vamos a estar haciendo nada. Nosotros tenemos un sistema de justicia que hay que revisar estructuralmente. ¿Es cierto que está casada con ambientalista? Cierto. ¿Ambientalista o...? No, mi marido es economista en realidad, él es matemático en realidad y trabaja en teoría, trabaja mucho en temas de educación que son su pasión, trabaja mucho en temas de cómo la estructura de las sociedades, no las redes sociales de Twitter y Facebook, sino las redes sociales en el sentido de quién es amigo de quién, con quién se puede ser amigo, determina muchas cosas de las que pasan en una sociedad, como la fragmentación, por ejemplo, la que tiene Colombia, genera problemas de... ¿Clasismo? Claro, todo ese clasismo, todo ese... separación, segregación social que tenemos en los colegios, donde quien tiene plata tiene derecho a una educación mejor a quien no la tiene. Esos son los grandes temas de este país. ¿Cómo lo podemos resolver? Es decir, yo creo que la mayoría de personas justas decimos, estamos en contra del racismo, en contra del clasismo, en contra de la injusticia social, en contra de la violación de menores, ellos deben pagar la pena de muerte, pero nos estancamos, palabras de Paloma por ahí que he dicho, nos estancamos, esa es la palabra. ¿Cómo hacemos para que ese asunto del estancamiento pare y las mujeres seamos solución exponencial? Yo creo que hay que decirle a las mujeres que hay que votar por mujeres, hay que apoyar mujeres y que todos tenemos que tener esa consigna. Quienes tenemos hijas niñas, queremos una sociedad donde ellas no sientan que ser mujer les limita sus posibilidades o que ser mujer las hace acreedoras a que todo el mundo las maltrate y que la gente tiene derecho a maltratar a las mujeres. Yo hablo mucho de estos temas con Amapola y Amapola me dice, hubo un tiempo donde los hombres le pegaban a las mujeres, mamá, tú sabes, y yo le digo, claro, ¿y por qué les pegaban? Es súper gran pregunta y es difícil contestarle esas cosas y yo creo que nosotros tenemos que, primero como mamás, criar una generación de mujeres que sean libres e iguales y sobre todo tenemos que pensar en cómo construimos, cómo logramos hacer más, todos los días haciendo algo, Yo todos los días siento que además de lo que estoy haciendo como senadora, lo estoy haciendo para abrirle paso a las mujeres
Cuando me maltratan con amapola pienso, bueno, este es un precio que me toca pagar para que muchas mujeres puedan estar en su trabajo con sus hijos y no las critiquen, para que la gente se acostumbre a que las mujeres en el poder podemos tener hijos y ser mamás a tiempo, y que los niños tienen derecho a estar en los espacios de las mujeres, y que uno no tiene que encerrarse para poder ser una política mujer, que yo puedo ser una mamá de puertas abiertas para mi hija, y que todas las mujeres lo puedan hacer. Y yo creo que así me toque pagar ese plato roto, lo pago para que la futura generación no le toque. ¿Y por qué amapola? Una flor tan estigmatizada, la flor maldita, y con tanto matoneo, tanto bullying, con tanta gente incluso ignorante y abusiva. Primero porque me parece que tiene una canción divina. Amapola, dulcísima amapola, serás siempre como el foco de mi alma. Segundo, porque tiene las mismas letras que Paloma más una A, por eso amapola está mejorada. Y tercero, porque yo creo que tiene un símbolo muy importante, es una flor que hoy sirve para curar los dolores más duros. Todos los opioides han sido fundamentales en el tratamiento del dolor de muchas personas y muestra la complejidad del ser humano, que usted puede sacar lo mejor o lo peor, y que tiene poder, que tiene capacidad de sanación y también tiene capacidad de destrucción. Y yo creo que es una enseñanza muy importante para un ser humano, saber que las decisiones que uno toma o curan o enferman. Iván Duque ha sido un buen presidente, con la mano en el corazón. Sí, representa al partido, sí hizo lo que tenía que hacer, sí. Yo creo que el presidente ha dado lo mejor de sí, ha tenido aciertos y ha tenido desaciertos. Yo creo que él ha intentado ser un presidente de centro, un presidente que no genere polarización, y eso lo llevó a olvidar muchas banderas que eran propias del centro democrático, y por eso muchos uribistas hoy sienten que nos quedó debiendo en temas de la agenda de reformas al Acuerdo de La Habana, en temas que nosotros consideramos fundamentales como la reforma a la JEP, pero yo creo que él se la jugó por lo que él creía que era mejor para Colombia, que era cesar un poco la polarización. Y yo respeto las decisiones que él toma como gobernante, porque gobernar siempre se ve más fácil desde la barrera. ¿Qué significa estar en el centro democrático siendo mujer? Yo creo que el partido es muy abierto, y el hecho de que después del presidente Uribe las mayores líderes sean mujeres, habla de un partido que tiene las puertas abiertas para las mujeres. Ahora, frente al tema de la imposición de las creencias, pues es tan impositivo imponer que no se cree en nada como imponer que se cree en algo. Ese es el debate político, y yo creo que en el partido hay personas que tienen convicciones muy fuertes pro vida, que defienden y que lo hacen con todo su corazón, otros que no consideramos pues que en todos los casos, sino que consideramos que las causales de la Corte recogen una realidad social y representan, digamos, una solución intermedia a ese problema, y que creo que pues eso muestra un partido abierto y dialogante. Se necesitan 11 generaciones, y eso no lo digo yo, lo dicen quienes estudiaron el tema, para que una familia pobre, en extrema pobreza, salga de ahí. Hay que lograr que sean una 11 generación. generaciones. Necesitamos hacerlo en una sola generación. Mar, yo soy una convencida de que en el siguiente gobierno la prioridad tiene que ser erradicar la pobreza extrema. Colombia es un país de ingreso medio, no lo digo yo porque algunos de los odiadores dicen, ¿qué tal, Paloma, decir que Colombia es un país de ingreso medio? No, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del Banco Mundial. Nosotros somos una economía media del mundo. ¿Eso qué significa? Que nosotros no tenemos derecho a tener pobreza extrema. Y que nosotros tenemos que aplicarnos, sí, pero usted la puede solucionar con unas transferencias directas inmediatas. Y que usted no necesita un aparato burocrático para hacerlo, necesita es tomar la decisión. Eso hay que hacerlo con transferencias y con la construcción, a través de contratos de autoconstrucción, pagándole a esa ciudadanía que está desempleada, que no tiene casa, que no tiene acceso a servicios públicos, para que en 4 años construyamos las viviendas, construyamos los acueductos, los alcantarillados, y la gente tenga, digamos, esa base que le permita no estar en pobreza extrema. Y creo que eso es lo más urgente que tiene este país que hacer. Colombia no es un país de familias adoptantes. La gran mayoría de personas que están en contra del aborto tienen entre 1 y 5 hijos, y ninguno es adoptado. ¿Qué podríamos hacer al respecto?
Hombre, yo creo que las convicciones religiosas y morales de las personas uno no las puede poner en juicio, esas son cosas que uno tiene que respetar. Entonces, no al aborto y tampoco a la adopción. No, que no están adopten. adoptando. Este país no es un país de familias adoptantes. Pero es que es difícil adoptar un hijo y yo entiendo, tengo muchos amigos que están adoptando y están en ese proceso y es duro, es un proceso muy difícil, pero yo también a veces pienso que eso tiene que ver con que uno no le puede entregar un hijo a cualquier persona, los niños hay que tenerlos con cuidado, imagínense un niño que cae en malas manos, es una gran responsabilidad, pero sí tenemos que buscar que los niños no pasen tanto tiempo en el Estado y puedan llegar más pequeños a las familias. Hoy, por ejemplo, me decía una persona que estamos demorándonos más de 1 año y medio en entregar un bebé. Eso no debería pasar. Nosotros debiéramos tener unos procesos ya hechos que permitan más agilidad. Y hay un tema que tal vez es el más sensible y es el de los niños de cierta edad que no quieren ser adoptados, porque la gente toda quiere es un bebé. Y ahí tenemos un esfuerzo que hacer para ver cómo logramos que la gente se concientice más y cómo logramos que todos los niños puedan tener un hogar. Es uno de los grandes dramas del país, ¿no? Paloma, ha sido un gusto tenerla aquí en Mujer y Sociedad. Podríamos hablar hasta que viniera Jesús, de verdad que lo podríamos hacer. Gracias por darnos la oportunidad de ver otra cara. Y el mensaje es que podemos disentir y podemos buscar convivencia en la diferencia y lo más importante es buscar soluciones. Así es. Soluciones. Yo estoy muy preocupada porque el tema del aborto me parece que es una botella, es decir, no queremos abortos por las razones que sea, pero no hay posibilidades de adoptar rápido, muchos niños están creciendo en orfandad, sin ser adoptados, y las personas más vehementes en contra del aborto no son familias adoptantes. Eso lo podríamos hablar después, pero me preocupa muchísimo realmente. Yo creo que tienes toda la razón. Nosotros tenemos que buscar que el tema de la adopción, ese es un tema que he trabajado mucho, entre otras cosas porque muchas personas adoptadas han llegado a mi oficina por casualidades de la vida a pedirme ayuda con ciertos proyectos, a tratar de flexibilizar las cosas. He tenido varios contactos con los defensores de familia, también muy preocupados con la materia, y yo creo que es un tema en el que tenemos que hacer un esfuerzo, y siquiera me lo pones de presente porque yo creo que ese es un tema en el que he trabajado, pero que no lo tenía tan presente en mi agenda actual, y yo creo que ese es un tema que no podemos dejar de lado porque son miles de niños los que siguen sufriendo sin una familia y que tienen derecho a una familia. Y en el tema del aborto, yo creo que como está Colombia hoy, tenemos un equilibrio. Yo no creo que nosotros debemos ir a la prohibición total del aborto, pero tampoco debemos ir hacia la prohibición total. Yo creo que este punto en donde estamos es un punto donde nos podemos encontrar muchos colombianos y que podemos tratar más bien de construir. A veces me parece que los colombianos tratamos siempre de estar en los temas donde nos logramos separar totalmente, y hay muchísimos temas donde nos podríamos encontrar. Si tal vez hiciéramos el esfuerzo de encontrarnos más sobre problemas que ya están ahí, la pobreza extrema, la corrupción, podríamos avanzar mucho más como país. En eso estamos de acuerdo. Esto es un programa por mujeres putamente libres, por una Colombia putamente libres, y bueno, caminando en la diferencia encontramos el camino. Gracias, Paloma. Gracias a ti, querida madre. Un saludo a todos los que nos acompañaron. Chao, chao.